Buenas tardes, estimados profesores. Vamos a dar inicio entonces a este cuarto módulo del curso de mejora continua. Es el cuarto día también que nos encontramos por este medio. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar con las clases que hemos traído, ¿verdad? Recuerden, el primer día hablamos del aspecto administrativo legal, de lo que es el reglamento de evaluación. El segundo día hablamos con la doctora Perla. Fue un poco complejo, pero ustedes ya saben que la grabación de la clase está colocada también en el curso Kit para que ustedes lo puedan observar tranquilamente en casita, tomando una tacita de café, si quieren repasar los elementos de ese módulo. Ayer tuvimos la visita del maestro Andrino, Cristian Andrino, quien nos habló sobre la metodología didáctica. Y hoy, Le como trajo sus arreglos parte, usted. a ver, compañero, por favor, vamos a cerrar los micrófonos. Compañero Peril, por favor, cerremos nuestros micrófonos. Ok, muchas gracias. Recuerden, primero vimos las competencias, ¿verdad? Luego nos centramos en todas estas metodologías que podemos aplicar en nuestra clase y siguiendo con esa idea de un plan de clase, de una sesión de clase, hoy tenemos a el maestro Adolfo Valdés, que va a hablarnos sobre la parte de la evaluación. Entonces, vamos a verlo en esa lógica, ¿verdad? Que vimos las partes de la competencia que nos va a dirigir. Con el maestro Cristian vimos las actividades que podemos trabajar y ahora con el maestro Valdés vamos a ver cómo vamos a evaluar. El maestro Adolfo Valdés hace parte del sistema de formación del profesor universitario SFPU acá en la DDA, con muchos años de experiencia en docencia y también asesora a varias unidades académicas. Entonces, bienvenido, maestro Valdés, adelante. Gracias, muy buenas a los presentes. Es un gusto en esta oportunidad poder compartir con ustedes algunas experiencias en cuanto a la evaluación dentro del enfoque por competencias, específicamente desde la socioformación o el enfoque complejo. Siguiendo, como dijo cabalmente la profesora Isabel, siguiendo en este orden de ideas, vamos a compartirles a ustedes el día de hoy lo que es la evaluación del desempeño en el aprendizaje por competencias. Vamos a tener una presentación y vamos a ir explicando cómo es que funciona la evaluación por competencias. Vamos entonces, permítame, vamos a ver. Vamos a regresar. Compartir sonido, ya. Ok, vamos a ver entonces, por favor. Bien, vamos a ir compartiendo y dando directrices en cuanto a lo que hay que hacer en el tema de la evaluación. Para poder empezar, vamos a escuchar a la doctora Laura Frade, quien pues ella nos hace el favor de hacer una exposición sobre el tema de cómo hacer evaluación de las competencias. Vamos a escucharla entonces, por favor. Lo primero que tenemos que ver, yo sé que han tenido como muchas definiciones de evaluación en los 2 días, pero yo me voy a concentrar específicamente en lo que es evaluar el desempeño, ¿sí? Evaluar el desempeño es un balance que se hace sobre el desarrollo de las competencias que han adquirido los estudiantes. Ese balance va a observar el avance y el retroceso, va a identificar los problemas y las posibles soluciones. O sea, cuando tú tienes un alumno frente a ti, lo que vas a hacer es evaluar su desempeño, lo que sabe hacer,
no lo que sabe, sino lo que sabe hacer. Y en ese balance vas a identificar qué quieres que haga, qué le falta por hacer, qué no puede hacer y qué puedes hacer tú para ayudarlo. Entonces, esto te va a llevar a tomar decisiones. Te vas a centrar, cuando trabajas por competencias, cuando vas a evaluar por competencias, te vas a centrar en evaluar el proceso, sí, pero también en evaluar el resultado. Son las dos cosas. Vas a tomar decisiones de cambio. La evaluación por desempeño tiene como objetivo evaluar continuamente, tomar decisiones de cambio para la mejora continua. Entonces, esto de evaluar centrándonos en el proceso, pero también centrándonos en el resultado, implica que tengamos dos pies cuando evaluemos. Dos pies. La evaluación formativa y la evaluación sumativa. ¿Sí? ¿Qué vamos a entender por evaluación formativa? La evaluación formativa va a ser toda aquella que está centrada en un balance de proceso. O sea, ¿cuál ha sido el proceso que el alumno ha tenido para desarrollar la competencia? Y la evaluación sumativa va a estar centrada en el resultado. ¿Qué resultado obtuvo el alumno por haber realizado la serie de actividades que yo le puse? Entonces, esto me lleva a que esta evaluación tiene una serie de características. La evaluación por desempeño tiene una serie de características que tengo que cumplir. Una, es objetiva. ¿Qué quiere decir que objetiva? Que va a depender de instrumentos que me permitan identificar lo real, lo que existe, independientemente de la subjetividad. O sea, yo no puedo evaluar aquello que es subjetivo, ¿sí? Aquello que depende de mi propia interpretación. Ay, me cae gordo, es mala onda, pues le pongo 5. No. Yo tengo que evaluar lo objetivo, lo que se ve, lo real. Además, tiene que ser válida. Mide lo que está destinado a medir. Si yo quiero medir la competencia, reconoce las características de los objetos en preescolar, eso tiene que hacerse de una manera válida. Tengo que tener un proceso para evaluar eso de una manera válida. Tiene que ser confiable. O sea, a la hora de que yo le aplique en diferentes contextos, ¿sí? Eso va a ser, voy a obtener el mismo resultado, ¿sí? Bien, es importante recalcar que cuando hablamos de la evaluación del aprendizaje, vamos a tener como un énfasis en el desempeño, indistinto de que los cursos sean más teóricos que prácticos o más prácticos que teóricos. Lo que vamos a evaluar entonces es el desempeño en el aprendizaje, en este caso de los estudiantes. Bien, en este curso, pues vamos a ver, digamos, cuál es la unidad de competencia. En este caso, pues es vincular todo el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de lo que es, digamos, en la evaluación. Y lo que se busca, pues, es de alguna forma mejorar, digamos, la práctica docente. Entonces, tomando en cuenta de que necesitamos vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación, pues en este módulo concretamente vamos a plantearnos el problema. Bueno, ¿cómo se vincula el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación con la evaluación docente para mejorar su práctica docente? Para ello, entonces, necesitamos que nosotros, en el tema de la evaluación, podamos comprender cuáles son las características de los instrumentos de evaluación en función, digamos, de su utilidad. Es importante considerar que dentro de este módulo hay una propuesta de 9 herramientas de evaluación y que esas herramientas, pues, es necesario, digamos, establecer todas esas características y ver de qué manera podemos utilizarlas dependiendo de la competencia que vamos a activar en nuestros estudiantes y también de acuerdo a la formación profesional. Para ello se necesitan conocimientos y es necesario que se haya una definición de la evaluación del desempeño, considerando el desarrollo próximo que plantea Vygotsky. Bueno, ya escuchamos a la doctora Laura en relación, digamos, a lo que es la evaluación del desempeño en el aprendizaje por competencias, pero es importante que esto, digamos, lo plantea Vygotsky, es que se aprende mejor en colaboración. ¿Eso qué significa? Que dentro de la evaluación
vamos a hablar de procesos, y estos procesos tienen que ver con la auto, la co, la inter, la hetero y la metaevaluación. Es, digamos, lo que estamos aplicando a partir de lo que plantea Vygotsky con el desarrollo próximo. Hay un proceso, digamos, de avance, y este avance está relacionado con lo que decía la doctora Laura en cuanto a lo que es el proceso de formación. Y aquí también nos lleva a hacer una vinculación con las funciones de la evaluación, que son la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Y en este caso, pues vamos a ver que todo esto de la evaluación del desempeño, como bien lo dijo ella, tiene que ver con evaluar continuamente el proceso y también el resultado. Es necesario también que ustedes puedan asumir, digamos, una evaluación estudiantil considerando las ventajas de cada uno de estos instrumentos o herramientas que se les están promoviendo en este día, ¿ya? Para ello, pues va a ser necesario que ustedes como evidencia de aprendizaje el día de hoy, que tienen ya que trabajar, tienen que llenar este cuadro comparativo en donde aparece información muy específica de cada una de estas herramientas. Y para ello, luego que terminen, ustedes van a tener que autoevaluar y mejorar esta evidencia. Y ya cuando la hayan autoevaluado y la puedan mejorar, pues ya ustedes la van a subir, digamos, aquí a la plataforma en el respectivo curso, ¿ya? Es importante a partir de esta diapositiva que ustedes puedan comprender que hay una gran diferencia entre desarrollar contenidos y desarrollar competencias. Cuando hablamos de las competencias, estamos hablando de las capacidades. Y las capacidades no son más que los verbos. Como pueden ver ustedes ahí, escribimos algunos verbos de los que más se utilizan, digamos, en la educación superior. Y entonces cada uno de estos verbos constituye una capacidad. Entonces, cuando un profesor decide, formula y redacta una competencia y en los resultados de aprendizaje, así como los niveles de dominio del desempeño, en el caso, digamos, de la evaluación del desempeño, pues esa decisión de seleccionar cualquiera de los verbos en una taxonomía es la que se pretende activar a través de las evidencias de aprendizaje y evaluarlas a través de estas herramientas que el día de hoy estamos proponiendo. Entonces, es muy importante considerar esto y que tomemos en cuenta que todas estas capacidades, todo ser humano las tenemos en el cerebro. Lo único que hace falta es que a través de las actividades de aprendizaje y de las actividades de evaluación, pues las activemos y las logremos fortalecer. En eso consiste la gran diferencia, entonces, cuando hablamos de desarrollar contenidos o desarrollar competencias. En esta siempre me llama la atención si alguien puede lograr que sus estudiantes aprendan lo mismo al mismo tiempo, pues qué bueno sería, pero eso es imposible tomando en cuenta que los estudiantes tienen diferencias individuales, cada quien tiene su propio estilo de aprendizaje, así como los profesores tenemos un estilo de enseñanza. Entonces hay que lograr buscar esa vinculación entre el estilo de enseñanza que tenemos como profesores con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Pero esto lo vamos a lograr siempre y cuando tengamos claro qué capacidades son las que necesitamos activar y que tenemos que estarlas fortaleciendo constantemente con la idea, digamos, que a través de la auto, la co, la inter, la hetero, puedan entonces ir mejorando continuamente esas evidencias y lógicamente ahí estamos fortaleciendo esas capacidades que requiere un futuro profesional. Vamos a escuchar ahorita al doctor Gianfrancesco. Él es colombiano, pero es muy interesante escuchar a él cuando hablamos de criterios de evaluación. Y es interesante ver que todavía, pues en algunos espacios dentro de las universidades en Guatemala, todavía se tiene de alguna manera este pensamiento. Escuchemos entonces al doctor Gianfrancesco. Entonces hay un problema con la evaluación. Y ahora lo que hay es que evaluar la evaluación de la evaluación. Y eso fue lo que propuso el 1290, el 16 de abril del 2009. Maestro, evalúe la evaluación. Y usted proponga nuevos criterios. Proponga nuevos instrumentos. Usted diseñe la evaluación que usted cree pertinente y coherente de acuerdo al proyecto educativo que tiene, de acuerdo al modelo pedagógico.
Y nosotros nos devolvimos a la calificación del siglo pasado. ¿Y qué significa evaluar la evaluación? Hacer metaevaluación. Ustedes me van a decir si esto que voy a decir está bien hecho o estuvo bien hecho. Soy alumno de la Universidad Nacional de Colombia, primer semestre. La primera clase que tengo me encuentro con el primer profesor de la Nacional. Y el profesor entra así. Éramos 60 nomás. Con las manos en los bolsillos, todo desbaratado. Nos empezó a mirar a todos así. Y ella se va a intimidar. Y uno, mire, y ella me sigue la mirada a ver si yo soy capaz de bloquearla. Y después se paseaba por el otro y nos miró a todos así como resentido y se gastó casi 20 minutos en solo mirar y nos miraba y uno, claro, uno se quería meter detrás de la cabeza del de adelante y entonces el man se iba hasta allá y lo miraba a uno así. Y después vino arriba y dijo, de aquí no aprueban sino 3. Miren a ver cuáles son. Y dejó un silencio y todos nos miramos así. Después simplemente se puso la mano aquí tenía un chaleco amarillo, casi nunca se lo quitaba, decíamos que había nacido con él pegado, chan, y se puso los dedos así y empezó a mirar el techo. Y dijo, el 5 es para Dios, el 4-5 para el autor del libro, el 4 para el profesor, o sea, para mí, y el 3,5 para abajo para ustedes. Y no crea que van a sacar el total. No me olvido. Única materia que perdí en mi vida, 2,9. Y cuando le hice un reclamo me bajó a 2,5. Ya tiene los criterios. De antemano tiene los criterios. Por eso yo en las conferencias doy una conferencia que digo, dígame, ¿cómo evalúa? Y te diré quién eres, qué sientes, cómo piensas, cómo vives y cómo enseñas. ¿Eso está bien? Para él sí. Bien, podemos ver que el doctor Gianfrancesco nos plantea en cuanto a criterios de evaluación. En la Universidad de Guatemala actualmente, a partir de ciertas políticas educativas, ya está definido la manera en que se tiene que evaluar el desempeño de los estudiantes. Y en la política de créditos, claro, establece claramente, nos habla de los resultados de aprendizaje y las actividades de aprendizaje. Y cuando hablamos de los resultados de aprendizaje, pues son aquellos que sí se pueden medir, se pueden evaluar. Y esos pues son nuestros criterios de desempeño que ya están establecidos en la política. Así es de que por ese lado no necesitamos tener que ver hacia otros lados en cuanto a cuáles son esos criterios que tenemos que utilizar. Lo importante acá es que cuando redactamos los criterios de desempeño del saber hacer, del saber pensar y el saber ser, los tenemos que ver como resultados de aprendizaje y son los que se pretenden entonces evaluar. Y aquí lo que vamos a evaluar entonces es el desempeño. Muy bien. En esta oportunidad vamos a recordarles que la evidencia de aprendizaje para este módulo es este cuadro comparativo. Vamos a hacer un ejercicio por ahí para ver de cómo nos funciona, para que ustedes puedan, digamos, lograr, pues, llenar este cuadro con la mejor información y que nos quede claro en cuanto a cómo hay que desarrollarlo. Podemos tener en la primera columna cuál es el nombre del instrumento de evaluación, cuál es su definición en la segunda. En la tercera tenemos cuáles son sus características y en la cuarta las ventajas y la última sus desventajas. Es interesante ver y tener toda esta información para poder tener, digamos, aquella posibilidad de elegir aquellos instrumentos, aquellas herramientas que nos pueden servir a la hora, digamos, de pues evaluar el desempeño de nuestros estudiantes. Teniendo ya lleno este cuadro, vamos a proceder a la autoevaluación. Necesitamos que cada una y cada uno de ustedes se pueda autoevaluar. Y para ello, luego que terminen de llenar ese cuadro comparativo, pues es necesario que se haga la autoevaluación para poderlo mejorar.
Aquí tienen ustedes en qué consiste el cuadro comparativo y también tienen un ejemplo de un cuadro comparativo para que ustedes lo puedan revisar ahí despacio en el transcurso del día y puedan ir cumpliendo con este, pues diría yo, requisito que es importante en este proceso de desarrollo del módulo. Seguidamente, pues vamos a tener que revisar este mapa de aprendizaje para valorar la funcionalidad de los instrumentos de evaluación del desempeño en el aprendizaje. Teniendo ya el cuadro comparativo lleno, cada una y cada uno de ustedes revisa muy puntual este mapa de aprendizaje, que también se le llama una rúbrica socioformativa. Es muy diferente en términos de evaluación que este mapa de aprendizaje o rúbrica socioformativa no utiliza la escala de Likert, sino utiliza niveles de desempeño, como pueden ver ustedes en esta parte. Y digamos aquí, pues dice qué es lo que van a hacer, pues van a comprender las características de los instrumentos de evaluación en función de su utilidad y aplicación. Lo que tenemos, lo que yo he planteado acá para poder evaluar el desempeño de ustedes son estos niveles de dominio del desempeño: receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. ¿Qué nos plantea el nivel receptivo? Identifica los instrumentos de evaluación del desempeño en el aprendizaje. Lo primero que tenemos que verificar es que aparezcan en ese cuadro comparativo todos los instrumentos y que, digamos, mínimo aparezca en qué consiste cada uno de ellos. Luego, en el resolutivo dice comprende la funcionalidad de cada instrumento de evaluación del desempeño en el aprendizaje en función de sus características. Avanzando digamos, en la información que tenga este cuadro comparativo, llegamos al nivel autónomo, donde sí logran ustedes diferenciar la utilidad de cada instrumento de evaluación del desempeño en el aprendizaje, para que de último ustedes puedan hacer una valoración y definición y características de cada instrumento de evaluación del desempeño en el aprendizaje. Entonces, con este mapa de aprendizaje o rúbrica socioformativa sintética, nos va a permitir entonces poder mejorar nuestra evidencia de aprendizaje, que es el cuadro comparativo. Cuando ustedes ya lograron mejorar entonces ese cuadro comparativo con base a este proceso de autoevaluación, pues definitivamente el siguiente paso es subirlo a la plataforma. Vamos a escuchar en esta oportunidad también algo que es muy importante y que pues en toda la universidad siempre ha habido algún tipo de confusión, y que en términos de evaluación del aprendizaje vale la pena tener, digamos, un argumento en qué consiste esta diferenciación. Vamos a escuchar entonces al doctor Sergio Tobón. Entonces, para esta conferencia que yo preparé para ustedes, ¿cuál es el aprendizaje esperado que yo busco? Así como cuando estamos con los estudiantes, ¿cuál es el aprendizaje esperado que vamos a lograr con ellos en cada uno de los bloques? Pues el aprendizaje esperado es este. Identifica logros y aspectos a mejorar en el proceso educativo con base en los proyectos formativos. Ese es un aprendizaje esperado, o también es un criterio o un indicador o un resultado de aprendizaje o un desempeño concreto o un atributo, como les denominamos a los criterios en la educación media superior en el caso de las competencias genéricas, de las 11 competencias genéricas. Pues bien, entonces allí tenemos el aprendizaje esperado. Significa que a lo largo de este espacio formativo vamos a lograr ese aprendizaje esperado. No después de que yo me vaya, ni en un semestre, ni en un año, ni en 2 años. El aprendizaje esperado es para allá, para este momento. Y ese es el primer sentido de los aprendizajes esperados cuando estamos en el enfoque de competencias. Muy bien. La política de créditos CLAR ha establecido que un crédito CLAR
corresponde, digamos, en un rango de 24 a 33 horas. Eso significa que, así como nos ha planteado el doctor Sergio Tobón, hablamos de un resultado de aprendizaje y ese resultado de aprendizaje, pues hay un tiempo y que durante ese tiempo, pues como ya no estamos hablando de transmitir conocimientos, sino estamos hablando de actividades que permitan el proceso de formación profesional, pues necesitamos reforzar y tenemos que revertir lo que antes a través de una prueba objetiva solo evaluábamos la capacidad de retención de información o la memorización. Ahora lo que queremos es formarlos y eso significa un tiempo prudencial. Entonces, cada resultado de aprendizaje pues tiene tres componentes claves. El primero es el verbo, ya mencionamos anteriormente en la gráfica donde aparece el cerebro y los verbos. Luego es el objeto de estudio, que de alguna manera es el contenido. Y tercero, la condición de calidad. La condición de calidad en estos términos permite establecer una guía, digamos, en la que se va a basar el proceso de alcanzar o desarrollar esta capacidad. Por eso es interesante saber que ya como un criterio de desempeño, como un resultado de aprendizaje, pues definitivamente también tiene una estructura y esta estructura es la que nos va a permitir entonces no solo pensar qué tipo de actividades podemos realizar para activar al estudiante, sino la forma en que de una manera continua, a través de la auto, la la inter y la heteroevaluación, permite que cada vez esté logrando el nivel de dominio más óptimo, que en este caso es el estratégico. Por eso es importante tomar en cuenta que cuando ustedes tengan que hacer, digamos, elaborar esta evidencia, pues tengan ustedes la posibilidad de ap- digamos, apropiarse de esa experiencia que permite el enfoque complejo. Les estamos compartiendo en este momento un libro sobre la evaluación socioformativa. Es interesante ver que el enfoque socioformativo es el último y pues es algo que ha surgido en América, no en Europa, como una cosa diferente a lo que estamos acostumbrados. Y que digamos aquí hay un planteamiento mucho más específicos y que su fundamento epistemológico pues es el pensamiento complejo. Entonces es a partir del pensamiento complejo debemos tomar en cuenta que este enfoque permite de alguna manera integrar a los anteriores enfoques, tanto lo conductual, lo funcionalista como lo constructivista. Y es que acá se logra de alguna manera reforzar lo que el constructivismo en su momento no logró y el enfoque complejo sí lo logra a través de generar una incertidumbre en el grupo de estudiantes por medio de preguntas generadoras y la resolución de problemas. Y esto lo que hace es activar esas capacidades con base a evidencias de aprendizaje y que estas evidencias de aprendizaje tienen un instrumento de evaluación y que el instrumento de evaluación va a permitir establecer ese desempeño a partir de respetar sus diferencias individuales. Entonces, este libro, pues, se lo sugerimos a ustedes para que le puedan dar una lectura, aparte de otros que puedan tener, ¿ya? Así es que es importante esto. Acá aparece, digamos, que en la plataforma, digamos, aparece un cuestionario. Para ello, pues, hemos dado esta bibliografía para que ustedes la puedan leer y a partir de esta lectura que hagan del documento, ustedes puedan responder el cuestionario que van a encontrar ahí a la hora de resolverlo. Les agradecemos que se den su tiempo para que puedan, pues, resolver este cuestionario. Luego de que ya se realizó el cuestionario, pues definitivamente vamos a encontrar también ahí diferentes formatos de estos instrumentos o herramientas. En este caso está el del mapa o rúbrica, la lista de estimación, la lista de cotejo. En este momento me permito yo hacer digamos, como una parada en cuanto a que en estos momentos debemos tener claridad que vamos a hablar de integrar los saberes a través de las actividades de aprendizaje, pero también tenemos que pensar que tenemos que hacer una evaluación integral. Bien lo decía la doctora Frade al principio,
en cuanto a que hay que hacer una evaluación del desempeño. Entonces, es muy importante hablar que cuando hablo de evaluación del desempeño es que voy a evaluar ya sea de manera simultánea o de manera en espiral los tres saberes: el saber hacer, el saber pensar y el saber ser. No vamos a evaluar únicamente conocimientos, ni habilidades, ni actitudes, sino que los vamos a evaluar al mismo tiempo a través de una evidencia de aprendizaje. En este caso y para este módulo, el cuadro comparativo constituye una evidencia de aprendizaje y yo voy a evaluar a través del mapa de aprendizaje que les presenté los tres saberes. No únicamente cuando yo pensé, bueno, ¿de qué manera voy a evaluar integralmente? A través de un cuadro comparativo como evidencia, porque el cuadro comparativo, a la hora de que ustedes están redactando cada una de las columnas y de las filas de acuerdo a los aspectos que ahí contiene, desde el momento que ustedes están escribiendo, en ese momento estoy activando los saberes y sobre todo lo que es esa capacidad. Y al activar esa capacidad en el momento que ustedes redactan su evidencia, pues nos va a permitir que, digamos, luego que ustedes la terminan y con el mismo mapa que les estamos proporcionando para que se hagan la autoevaluación, va a permitir mejorarlo. Porque puede que, digamos, falte alguna información o no llene las expectativas de esos niveles de dominio. Por eso es importante hablar en este momento, porque aquí tenemos tres propuestas de instrumentos. Lo que es el mapa de aprendizaje o rúbrica socioformativa, ustedes ya conocen lo que es la rúbrica tradicional con escala de Likert. Y aquí por este lado tenemos lo que es la lista de estimación. Y en este caso también la lista de cotejo. Pues si ustedes tienen en pantalla, pueden observar que los tres instrumentos de evaluación hay pues algunas diferencias tanto de contenido, pero lo más importante es que cómo, y esa es una interrogante muy importante para ustedes el día de hoy, cómo en estos tres instrumentos yo puedo evaluar los tres saberes, ya no solo los conocimientos, sino que tengo que evaluar tanto conocimientos como habilidades y actitudes. Eso es lo importante. Los invito a que puedan ustedes revisar cada uno de estos instrumentos que les estoy presentando. Aquí está, digamos, la V heurística, que pues esta es una, diría yo, una alternativa que permite pues varios empleos y que vale la pena que ustedes la vayan considerando. También está la cartografía conceptual, está la prueba escrita. En este caso vale la pena recalcar de que la prueba escrita sí va a medir únicamente conocimientos. La única diferencia en relación a lo que es una prueba objetiva es que aquí lo que permite es poner a pensar al estudiante. Por eso es la parte clave que mencionamos en esta prueba escrita. Y ahí vamos a ir viendo los demás. Muy bien. Cuando ya tenemos todas nuestras evidencias de aprendizaje, como pueden ver ustedes acá en esta parte en que se hace el desglose y ponderación de la evaluación del desempeño en el aprendizaje por competencias, pues tenemos lo que es la unidad de competencia. Y esta aquí, y la siguiente columna nos plantea el saber hacer. Esta comunidad de competencia tiene pues tres saber hacer y están integrados el saber pensar y el saber ser a cada uno de ellos. Y tienen en el caso de la primera pueden ver ustedes que tiene tres evidencias. Cada evidencia tiene un instrumento de evaluación y cada instrumento de evaluación pues tiene la ponderación respectiva. Y al final pues les permite tener, digamos, a esta rúbrica con una ponderación de 5 puntos y así tenemos todas las demás. En este caso pues todavía hay quienes utilizan la prueba objetiva. No es muy conveniente, pero bueno, lo importante en esta gráfica es poder observar de qué manera se evalúan las competencias y que tiene que seguir un proceso a partir de la unidad de competencia, del saber hacer, la evidencia, el instrumento, su ponderación respectiva. Ahora bien, acá en la parte baja podemos ver que, digamos, aparece al final una sumatoria y, digamos, de acuerdo a lo que establecen las normativas, cada unidad académica tiene, pues,
algunas diferencias. Hemos encontrado unidades académicas que tienen como evaluación final 20 puntos, otras 30 puntos. Algunos tienen como derecho a recuperación 31 puntos, otros tienen 40. O sea, cada unidad académica en algunos casos pues tiene diferentes, diría yo, puntajes ponderados, normados de acuerdo a lo que ellos consideran pertinente. Sin embargo, sí tenemos que respetar lo que dice el reglamento de evaluación estudiantil, que el estudiante gana con 61. Los únicos que ganan con 70 son los de posgrado. Si alguien trabaja en posgrado, pues ahí aumenta un poco más. ¿Eso qué significa? Que tenemos, digamos, los niveles de dominio del desempeño en el aprendizaje por competencias, que es el receptivo, el resolutivo, el autónomo y el estratégico. Y estos, cada uno en el receptivo debe tener un mínimo. La sumatoria de las evidencias de aprendizaje que tenemos acá ese listado, el mínimo que debe de aparecer aquí en la sumatoria tiene que ser, si fuera el caso, que se supone que son la mayoría, 31 puntos, asumiendo que la evaluación final vale 30 puntos para que todavía tenga derecho a recuperación y teniendo 31 puntos pueda sacar 100 puntos o los 30 puntos al final, ¿ya? Y pueda, pues, tener aprobada la asignatura. En el nivel resolutivo, la sumatoria de las evidencias, hay que hacer una ponderación por cada evidencia que nos permita que al hacer la sumatoria de todas las evidencias en el nivel resolutivo, pues tengamos un mínimo de 61 puntos, que es donde gana. Y a partir del autónomo y estratégico, pues es la ponderación, pues queda más sujeto a también a algunas, yo diría, particularidades, porque esto tiene que ver más con la creatividad del estudiante, con la innovación que él pueda hacer, digamos, en las evidencias, porque recordemos que en el aprendizaje, pues algunos tienen ese potencial, no todos lo desarrollan de la misma manera, entonces da la posibilidad que puedan obtener pues un mayor punteo, ¿ya? Ahora bien, otro aspecto importante cuando vemos este cuadro de desglose y ponderación de la evaluación es que definitivamente vamos a encontrar diferentes, digamos, diferencias individuales en ese grupo de estudiantes. Y tenemos que comprender de que algunos estudiantes, pues, de a romplón, podríamos decir, logran llegar al estratégico, otros al autónomo, otros al resolutivo y algunos al receptivo. Entonces, hay que tener claridad por definición en qué consiste cada uno de estos niveles, porque entonces vamos de alguna manera entender que hay estudiantes que pueden, pues, desarrollar más rápido que otros. El ritmo, aquí no estamos hablando de que algunos puedan ser más inteligentes que otros, no. Estamos hablando de un ritmo, de un estilo de aprendizaje que nos permite a veces, pues, ser más precisos y otros, pues, todavía tienen que hacer algunos otros aspectos, ¿ya? Entonces, vale la pena destacar que esto permite pues ir haciendo todo ese proceso por parte del profesor, esa mejora continua, esa retroalimentación, porque hay estudiantes que sí la van a necesitar, otros más que otros. Sin embargo, como tenemos claro, luego de que se hace la autoevaluación, aprendizaje, se pasa a la parte de coevaluación. Entonces ya en pareja se empieza a mejorar y puede llegar, digamos, a mejorar, a llegar a un nivel más alto si no lo ha logrado el estudiante. Y después, el siguiente paso es lo que es la interevaluación, grupos de estudiantes. Y en ese grupo de estudiantes, pues tienen que compartir sus evidencias y a partir de sus evidencias se genera una sola evidencia con aportes de todos para que, digamos, esa se le presenta al profesor en la plenaria, en clase. Cuando el profesor tiene la posibilidad de hacer la heteroevaluación, en esa heteroevaluación, pues va a permitir establecer los logros y las acciones por mejorar para cada vez hacer una mejor evidencia. Algo muy importante porque esto tiene a veces que ver con algunas críticas. Recordemos que en la universidad hemos sido contratados para dar, digamos, clases en tema de formación profesional. Entonces, si lo que vamos a hacer es formar, aquí, por ejemplo, un grupo de estudiantes de 60,
Al hacer la COP, lo hacemos con 30, al hacer la hetero lo hacemos con 12 y al hacer la hetero lo hacemos con 1. ¿Qué significa eso? Que digamos tengo 60 evidencias de aprendizaje. Como es el caso, por ejemplo, en este caso yo tengo alrededor de 40 y algo de ahorita en este momento. Si en este momento tuviéramos que trabajar, digo yo, pues vamos a tener un total de 45 evidencias, 45 cuadros comparativos. Y cada cuadro comparativo, después de hacer su autoevaluación y pasamos a la coevaluación, vamos a tener 22 cuadros comparativos. Si hiciéramos el ejercicio en grupos, vamos a tener 5 de cuadros comparativos. Cuando los presentemos ante cuando yo pudiera hacer la autoevaluación de 5, nos vamos a quedar con 1. ¿Eso qué significa? Que va a haber desde la primera versión del cuadro comparativo hasta la última, cada estudiante debería de tener entonces ese cuadro comparativo en cuanto al proceso de evaluación. Debería tener alrededor de 5 evidencias de aprendizaje y entonces se puede evidenciar ahí lo que es su mejora, el mejor desempeño que ha tenido para lograr llegar al último nivel de dominio. Por eso es importante que cuando hagamos este cuadro que tenemos en pantalla, tengamos claro que la redacción de esos niveles de dominio del desempeño tienen que estar más, de alguna manera, acercados a esa realidad, pero que es una realidad que no tiene nada que ver como estudiante ni como profesor, sino como futuro profesional. Por eso es importante también que las evidencias de aprendizaje que ustedes puedan diseñar son aquellas que realmente al futuro profesional, pues de alguna manera, son las que va a desarrollar. Por ahí tenemos que empezar. Entonces, es muy importante tener esta información porque le apostamos de alguna forma a esta evaluación del desempeño. Vamos a ir concluyendo entonces con esto y pasaríamos entonces a lo que es la fase de preguntas y algunas respuestas. Solo quiero recalcar en algo muy importante. Voy a dejar de compartir y voy a proceder nuevamente a compartir un documento. Que este documento pues ya la licenciada pues nos va a ayudar ahí a cómo, ¿verdad? Entonces acá tenemos este documento que ustedes lo van a encontrar en donde está lo que es conceptualización. Este documento lo hemos elaborado con la idea de que ustedes tengan, digamos, no solo más reafirmado el concepto de evaluación del desempeño en el aprendizaje por competencias desde el enfoque complejo con el fundamento del pensamiento complejo, ¿ya? Entonces, solo vamos a dar, digamos, una idea de qué es lo que contiene este documento y lo voy a hacer a través de esta hoja. Ustedes van a encontrar aquí todas las 9 herramientas. Y entonces ustedes van a ver que tenemos, por ejemplo, aquí la V heurística, cuáles son sus características, cuál es el proceso con las que hay que elaborar y tienen un formato de qué consiste esta V heurística, perdón, sí, esta V heurística. Y seguidamente voy a encontrar un mapa de aprendizaje de cómo evaluar la aplicación de la estrategia V heurística. Con este mismo esquema vamos a encontrar las 9 herramientas. Tenemos seguidamente la cartografía conceptual. Aquí está su formato. Luego aparece, después del formato, aparece cómo se puede evaluar la aplicación de la cartografía conceptual. Seguidamente tenemos el mapa de aprendizaje o rúbrica socioformativa y ahí también vamos a tener cómo se puede evaluar la elaboración de un mapa de aprendizaje. Seguidamente el portafolio de evidencias de aprendizaje. Yo voy a hacer una parada aquí también porque es importante hablar que el portafolio de evidencias de aprendizaje es una herramienta, es una estrategia de evaluación del desempeño, pero no hay que verla como la mayoría y aquí en la universidad la han utilizado únicamente como un archivo, como una carpeta, no es así. En el portafolio de evidencias de aprendizaje se debe de tener evidencia de ese avance en su proceso de formación el estudiante. Por eso es necesario que ustedes vean en este caso que hemos diseñado una lista de cotejo
para poder evaluar entonces el portafolio de evidencias de aprendizaje. Ustedes van a encontrar aquí en la primera columna el número, de ahí la evidencia, y esta evidencia, sus niveles de dominio del desempeño. Y aquí empezamos a ver y colocamos un cheque si ya cumplió con esto, la auto. De ahí si cumplió con la co, y de ahí con la inter, y de ahí con la hetero. En este proceso tienen que aparecer en el portafolio de evidencias, tanto en forma física como digital, la misma evidencia, pero que ha permitido ese avance en el proceso de formación. Entonces es muy importante ver que sí tenemos todo este tipo de propuesta que nos facilite la evaluación del desempeño. Y aquí está, digamos, el mapa de aprendizaje de cómo valorar la propuesta de portafolio de evidencia. Y así vamos a ver lo de la prueba escrita, vamos a ver lo de la lista de cotejo, también lo que es la lista de estimación, el portafolio docente, también hay un portafolio docente que puede utilizar el profesor para hacer la meta evaluación. Por último, tenemos el MATFA, que está relacionado con la metacognición antes, durante y después de la actividad. Entonces, este documento pues lo hemos diseñado para que ustedes lo tengan ahí accesible y poder llenar entonces lo que es el cuadro comparativo. Vamos entonces a salirnos de acá para que ustedes puedan, pues, Tenemos una pregunta, maestro. a ver. Dice, ¿hay algún rango entre el receptivo, el receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico? Es decir, ¿cómo podemos diferenciar esos rangos para calificar? Bueno, en principio lo que hay que tomar en cuenta es lo que yo planteaba, lo que dice el reglamento de evaluación. ¿Ya? Digamos, mínimo en el nivel resolutivo, en el nivel receptivo tiene que haber un mínimo de 31, sumando, digamos, la cantidad de evidencias. Si yo tengo 10 evidencias de aprendizaje para todo el curso, pues tengo que establecer un mínimo para que logre llegar a eso. Ahora, si la pregunta es entre cada nivel de dominio, desde el receptivo al resolutivo, al autónomo y al estratégico, esa ponderación siempre va a estar sujeta a, a criterios del propio docente en materia, digamos, de su disciplina. No podemos decirle a él, porque, por ejemplo, hay varias formas de cómo ponderar las evidencias. O las hago de una forma estándar todas y le quiero colocar una misma cantidad para que me dé 61. Pero también ahí es importante que el profesor pueda establecer cuál es el peso que tiene cada actividad y cada evidencia. Entonces, algunas, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, esta actividad le va a dar 10 puntos. Lógicamente va a aumentar la ponderación que le haga en cada nivel. Pero a algunas actividades le voy a dar 5 puntos, baja, ¿ya? Pero el decidir que la evidencia tenga 10, 5, 15 o 20 puntos, esa decisión la toma el profesor dependiendo de la carga, del peso que tiene la actividad y que en términos de formación es lo que se le da el énfasis para poder lograr una mejor formación profesional, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas muy importantes aquí que deben analizar el profesor, pero creo que eso tiene que ver a partir de que él se sitúe en el rol como profesional, no como profesor, para ver realmente cuánto le puede exigir y cuánto no. Es importante también que a veces uno redacta niveles de dominio que con facilidad lo alcanzan los estudiantes y rápido. Y hay otras veces que los redactamos de tal forma en que se las complicamos mucho. Entonces hay que tener ese cuidado para no generar. Lo importante es cuánto es lo mínimo que le puedo exigir en el receptivo y cuál es lo más que le puedo exigir en el nivel estratégico. Pero tiene que ser, digamos, una redacción de los niveles de dominio que realmente sean coherentes con una realidad, ¿no? Ciertamente. Y según lo que usted mostraba hoy, no se trata de una tarea, se trata de todas las tareas que se planifican en el curso para que el Así es. nivel resolutivo de 61 y el estratégico 100. Ujú. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer un comentario o alguna pregunta?
Ok, mientras piensan, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, bueno, Adelante, tardes. profesor. Buenas tardes. Manuel Bolaños, nuevamente, muchas gracias, una explicación muy clara. Y yo siempre, igual que lo dije ayer, yo creo que sería bueno que fuéramos especializando el tema. Entonces, casi siempre están hablando ustedes de 8 o 9 tipos de evaluaciones. Entonces, creería yo de que para el otro año pudiéramos planificar, eh, hacer un tipo de propuesta, digamos, de derecho, y decir, bueno, hay 3 metodologías de preparación de la clase, 3 de evaluación, para irnos concretando, porque digamos, todos estamos aprendiendo, pues, que es lo más importante, pero sí creo muy necesario, Buenas tardes. que muy necesario que lográramos concretar para la carrera de Derecho. Muchas gracias. Excelente comentario, profesor. Toda la razón, ¿verdad? Cada materia tiene sus particularidades, sin embargo, cada instrumento tiene su aplicación, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, podría sí hacerse un curso ya que tenga que ver más con la aplicación de estos instrumentos para que ustedes vayan viendo en qué etapas o cuáles son los más adecuados para la materia que ustedes evalúan, ¿verdad? Pero si se ve desde la perspectiva de la evaluación del desempeño, hay mucha amplitud del uso de estos instrumentos. Adelante, maestro. Algo que vale la pena destacar acá es que depende de cómo se redacte el criterio de desempeño del saber hacer, el saber pensar y el saber ser. Y va a depender, digamos, porque esa decisión, digamos, de seleccionar un verbo o una capacidad es la que va a permitir establecer no solo la actividad, sino también, digamos, la evidencia que se selecciona y también, de alguna manera, hacer esa ponderación y la selección del instrumento. Aquí tenemos, digamos, una propuesta de varias herramientas, pero ya el seleccionar va a depender, en principio, de esa capacidad que se requiere formar como futuro profesional. Y totalmente de acuerdo con lo que plantea el profesor. Pero esto, pues, tendría que hacerse, digamos, en un proceso, en un taller más de socialización que permita tener más claridad sobre el asunto, ¿ya? Gracias, maestro. Aquí tenemos otro comentario del profesor Julio Rivera que dice dejar tareas que sumen al conocimiento del alumnado y que el objetivo sea que aprendan, no solo entregan algo que hayan copiado, ni siquiera hayan leído. En este sentido, vale la pena aclarar que cuando hablamos de este proceso de evaluación del desempeño, el copiar ya no aparece, porque en principio cada estudiante elabora su propia evidencia, no es que la vaya a llevar a la clase, sino en clase la tiene que desarrollar. Entonces eso permite que ya no hay copia entre ellos, ¿ya? Que se vaya mejorando es otra cosa, pero aquí, vuelvo a insistir, evaluamos a través de una evidencia los 3 saberes, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar entonces, compañeros, a observar lo que es el módulo 4, que es el que corresponde al maestro Valdés. Y ya están los 4 módulos activados, que son los que corresponden a estos 4 días. Ahí van a ustedes a encontrar pues una breve presentación del maestro, la diapositiva que ustedes acaban de ver que el maestro utilizó. Esta le dan ustedes clic y poco a poco se va a ir desplegando. Aquí en estos libros, ustedes van a hacer clic y los va a llevar hacia estos elementos, ¿verdad? Está las diapositivas en donde van a ir viendo cada uno de los instrumentos. Esto como tiene, digamos que movilidad propia, tienen que darle clic aquí en en esta pestañita para que se vayan desplegando también los diferentes instrumentos que hay. Y así en cada uno de los libros ustedes van a poder encontrar la conceptualización abstracta, unos videitos, diverso material que les va a dar apoyo. Recuerden que acá en esta en particular
tenemos un cuestionario que es muy breve, que ya les voy a mostrar en dónde pueden encontrar el documento que van a leer y también tenemos la tarea. La tarea, ustedes van a analizar los instrumentos y hacer su cuadro comparativo y lo van a presentar. Acá donde está el video, es la tarea. Ustedes van a encontrar 3 documentos. Estos 3 documentos dice evaluación del desempeño, ¿verdad? Que es donde que el maestro les presentó de último, en donde se ven los 9 instrumentos que ustedes pueden analizar. Esa es el primer documento que aparece. Luego tenemos evidencia del cuadro comparativo, donde está el cuadro que ustedes van a llenar. Y de último está el mapa de aprendizaje, en donde está como la rúbrica de calificación que con la que se les va a evaluar, ¿verdad? Entonces aquí encuentran ustedes su material. Recuerden que es bien importante que entreguen su evidencia en formato PDF, es decir, que deben transformar su Word a PDF antes de entregar. Y luego también tenemos que en la parte de lo que es la bibliografía, está el glosario, no lo olvide, y también está la bibliografía. Aquí tenemos el documento que hay que revisar. Es un documento que es el penúltimo que ustedes van a encontrar. Se llama Evaluación Socioformativa. Está en la carpeta Bibliografía. Ustedes le dan clic y ahí lo descargan automáticamente. Ese libro de Sergio Tobón no es todo el libro, pareciera que sí, pero se manipuló, ¿verdad? Es decir, se dejó la portada, algunas páginas informativas y lo que dice en el interior es pues lo que ustedes deberán leer. Ya ven que la letra es bastante amplia, no es una letra chiquitita, tiene figuras, no es un documento demasiado extenso, no es todo el libro. Si ustedes lo buscan en internet, ahí sí van a encontrar todo el libro. También explica los instrumentos que el maestro resume en el otro documento, ¿verdad? Son los mismos instrumentos y da más información acerca de ellos. Si ustedes les interesa el tema y quieren buscarlo, pues es el mismo libro, solo que en internet sí lo van a encontrar completo. Aquí en este caso, pues no está completo, ¿verdad? Porque es para fines de que ustedes no lo lean todo, sino solo una partecita. Bueno, entonces, en general, esto es lo que nosotros tenemos para ustedes hoy. Les comento que hoy deberían estar ya inscritos todos los que pues platicamos el martes. Hay algunos casos que sí para nosotros son bien difíciles en el caso de que no tienen un usuario creado en la plataforma, ¿verdad? Ahí sí ya es muy poco lo que podemos hacer porque aunque tengamos su nombre y su correo, si usted no tiene un usuario, no es posible, no fue posible inscribirlo, ¿verdad? Ahorita ya estamos finalizando la 4ª sesión, es decir, estamos al 50% casi +1, ¿verdad? Del curso, es decir, ya rebasamos la mitad del curso, pero ya estamos todos adentro, los que hicimos nuestra gestión a tiempo, ya están ustedes inscritos y pues ya pueden empezar a entregar sus evidencias de aprendizaje. Sí, fíjense que hay algunas personas muy poquitas que quedaron por fuera por una sencilla razón. Este curso se realizó específicamente para los profesores de Cunsaro, ¿verdad? Y ahí, cuando se hizo la gestión, nosotros pedimos un listado de los profesores de Cunsaro al profesor Minor Renato que hizo la gestión. Él nos entregó pues un listado de 60 y tantos profesores. De ahí nosotros analizamos quiénes sí tenían y quiénes no tenían usuario en la plataforma. Regresamos ese listado con esa información para que él pudiera asesorarlos de mejor manera. Les devolvimos un video. Hicimos una reunión el día lunes para quienes tenían dificultad en hacer su usuario. El video incluía la manera de hacer su usuario. Es decir, hubo recursos para que pudieran hacer su usuario en la plataforma, ¿verdad?
pero ahorita ya estamos en el punto de no retorno porque estamos al 50% ya del curso. Entonces, es importante que ustedes puedan tomar todas estas medidas en cuenta, ¿verdad? Muchos en las diferentes acciones lograron integrarse. El martes, pues yo me llevé el listado, lo trabajamos. También los que estaban, habían escrito al correo electrónico solicitando su inscripción, se hizo, ¿verdad? Algunos no tenían usuario, se les respondió que debían generar su usuario y pues así logramos ya llegar al número que estamos. La nómina de los inscritos, ustedes pueden entrar al curso y ver quiénes son sus compañeros, ¿verdad? Para saber quiénes están inscritos. Y si no, pues pueden preguntar al profesor Maynor Renato, que fue quien hizo la gestión para que les dé esa información. Bueno, entonces ya en ay, sí, disculpen ustedes, no tenemos la lista de asistencia, ahí está ya, es el último mensaje y les agradezco por su participación y nos vemos mañana. Que estén muy bien, profesores, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Que estén muy bien, feliz tarde.